Sistemas sensoriales, capítulo 11 de Psicobiología 2023-2024. Estos son los esquemas de Carla, que están súper bien. Voy a intentar leerlos y que se entienda. A ver, vamos a hablar de la estimulación sensorial. La estimulación sensorial son los diferentes tipos de energías susceptibles de influir sobre la conducta de un organismo, estímulo, implicaciones más amplias que no se puede considerar sinónimo, aspecto y físico-material de los estímulos, su modalidad, como la luz, sonido, etc., sus características físicas de frecuencia, amplitud o intensidad. Traducción sensorial. La transformación de las diferentes modalidades energéticas en actividad eléctrica llevada a cabo por los receptores sensoriales. Son células morfológica y fisiológicamente especializadas en traducir tipos específicos de energía estimular. Cada receptor está programado para responder a un estrecho margen de valores de un tipo determinado de energía, el estímulo adecuado. Modalidades. Pues aquí tenemos fuerza mecánica, química y luz. La fuerza mecánica son ondas electromagnéticas y sonoras, que son mecanorreceptores, que se dividen en cutáneos y auditivos. Sin embargo, la química son quimiorreceptores, que se dividen entre gustativos, olfativos y nociceptivos. Y la luz son fotorreceptores que son la vista. Ley de líneas marcadas. Antes era la ley de las energías nerviosas específicas de John Muller. Las vías nerviosas que transmiten la info sensorial al sistema nervioso central llevan esa información a zonas determinadas diferentes para cada modalidad. Las vías sensoriales siguen un trayecto predeterminado y genéticamente programado. La modalidad sensorial depende de las vías que sigue y la zona del sistema nervioso central a la que llegan con los impulsos nerviosos, no de cuál haya sido la energía estimular. Clasificación de los mecanismos de traducción. Se dividen en dos, en receptores sensorial de tipo neuronal y receptores especializados. El receptor sensorial de tipo neuronal son cutáneos, olfatorios y propioceptivos, que son un potencial generador. El estímulo produce cambios en el potencial de membrana de tipo graduado, similar a los potenciales posinápticos. Y los receptores especializados, célula especializada que capta y transforma la energía estimular, produciendo posteriormente la activación de la neurona sensorial, como son la vista, el oído, equilibrio y gusto. Y esto lleva a un potencial de receptor, normalmente una despolarización, excepto los visuales, que hay una hiperpolarización. Para que un organismo pueda verse afectado por una estimulación ambiental, es preciso que el cambio de un potencial sobrepase el umbral de disparo de la neurona y se transforme en un potencial de acción. Los organismos con sistema nervioso transforman la energía estimular en impulsos nerviosos. En algunos casos, como la vista, no provoca la generación de potenciales de acción. Las neuronas sensoriales están constantemente disparando. Se produce un cambio en su frecuencia de disparo. Vamos a ver ahora las características básicas del estímulo. Las neuronas sensoriales pueden codificar tres, como la intensidad, la duración y la localización. Vamos con la intensidad. La intensidad podemos distinguir entre código de frecuencia y código poblacional. El código de frecuencia, a medida que aumenta la intensidad de estimulación, aumenta correlativamente la frecuencia de los potenciales de acción. Una neurona no genera más de 1000 por segundo. Cualquier aumento de esa intensidad pasará desapercibido. El código poblacional. Fraccionamiento según el rango.
La intensidad se codifica considerando el número de neuronas que disparan potenciales de acción y su umbral de respuesta. Difiere Difiere de unas a otras. Unas responden a estimulaciones muy débiles, muy sensibles, y otras solo cuando la estimulación es intensa o muy intensa, estrategia que permite ampliar el rango de intensidades codificables. La duración pues se da en los receptores fásicos y en los receptores tónicos. Los receptores fásicos, adaptación rápida, informan especialmente cambios en la estimulación. Se distinguen entre fotorreceptores olfatorios y gustativos. Aquí vemos también los corpúsculos de Pacini, receptores de presión táctil, que son neuronas. Solo responden con potenciales de acción al principio y al final de la estimulación, características de estructura laminada accesoria. También se habla de adaptación sensorial, disminución o incluso desaparición de la desensación cuando se explica por la fisiología de los receptores sensoriales, fásicos o tónicos. Y por último también tenemos habituación, cuando los receptores siguen respondiendo de la misma manera, pero el individuo deja de responder a la estimulación, que es un tipo de aprendizaje no asociativo, por los que los cambios fisiológicos en la sinapsis de las neuronas dentro del sistema nervioso central o procesos más complejos. Los receptores tónicos, una adaptación lenta, diseñados para proporcionar información más fidedigna. Se divide en equilibrio, dolor y grado de tensión. Los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares. Aquí, sin embargo, vemos los discos de Merkel, que responden de forma continua mientras el estímulo esté presente, aunque la magnitud de la respuesta va disminuyendo. Y por último tenemos, entre las características básicas del estímulo, tenemos la localización, con diferente intensidad de receptores, como es en el homúnculo sensorial o el campo receptivo. El homúnculo sensorial se basa en la distribución estructural de los receptores sensoriales, el modo en el que se relacionan los receptores sensoriales con las diferentes zonas centrales de procesamiento sistema nervioso central de la información que recogen. A mayor cantidad de receptores, mayor sensibilidad. Campo receptivo. La actividad fisiológica de una neurona sensorial modificada por una estimulación del grupo de receptores que contactan con ella, neuronas de relevo sensorial de segundo o tercer orden según el número de sinapsis. El segundo orden es igual a una sinapsis. De tercer orden es igual a 2 sinapsis. Al adentrarse en el sistema nervioso central se van haciendo más grandes y complejos, que son las zonas excitatorias y zonas inhibitorias. Tenemos que añadir que la intensidad percibida de un estímulo sensorial puede depender de la interacción entre campos receptivos próximos y se relacionan con el fenómeno de inhibición lateral. Ahora hablamos de la transmisión de la información sensorial al sistema nervioso central. Neuronas sensoriales de primer orden o primarias. Están agrupadas en ganglios del sistema somático, forman parte del sistema nervioso periférico, ganglios de la raíz dorsal o espinales y ganglios craneales. En el caso del sistema visual, las neuronas primarias están en la retina. En el caso del sistema olfatorio, las neuronas primarias están en la mucosa olfatoria. Vías aferentes, axones de neuronas sensoriales primarias, donde se da una sinapsis con las neuronas sensoriales de segundo orden o secundarias, situadas en diferentes divisiones del sistema nervioso central. A su vez, se da otra sinapsis con neuronas sensoriales de tercer orden, neuronas telámicas especializadas según la modalidad sensorial. Características de la organización de los sistemas sensoriales. Organización jerárquica. Las señales sensoriales fluyen de los niveles inferiores a los superiores
y la información procede de los receptores sensoriales. Llega principalmente a la ME y al TE y diencéfalo para alcanzar la corteza cerebral nivel superior, excepto la olfativa, que llega directos a los hemisferios. El ME será mesencéfalo y el TE es que no me acuerdo, ahora luego lo vemos. Procesamiento en serie. En cada relevo tiene lugar una integración sucesiva de señales sensoriales que es en cada vez más compleja. Procesamiento en paralelo. Se transmiten las señales sensoriales a través de vías múltiples, desempeñan diferentes funciones, ventajas. Añadir riqueza a la experiencia perceptual y mecanismo de seguridad en caso de daño de alguna de ellas. Ejemplo, el sistema sematosensorial, que son dos circuitos diferentes que comparten la información. Sistema lemniscal. Transmisión de lo infotáctil más compleja y precisa y de señales propioceptivas. Sistema anterolateral, señales nociceptivas, dolor y sobretemperatura. Organización sematosensorial. Los sistemas sensoriales presentan una disposición ordenada en sus aferencias que se mantienen en los diferentes niveles de relevo de la infosensorial hasta los niveles superiores. La relación existente entre los receptores sensoriales por toda la superficie del cuerpo se mantiene en los niveles superiores de procesamiento del sistema nervioso central. Decusación es el cruce hacia el lado contralateral del cuerpo. Todavía estoy aquí con lo de ME y TE, que mira qué torpe que no lo veo. Bueno. El tálamo, fundamental para el procesamiento de la info sensorial. La gran mayoría de la info procedente de los órganos sensoriales que alcanza la corteza pasa a través de él. Núcleos de relevo. De ahí el grupo ventral participa en el procesamiento y relevo de la info sensorial. Cada núcleo talámico de relevo sensorial interviene en el procesamiento de una modalidad sensorial diferente. Envía de forma específica proyecciones a áreas concretas de la corteza cerebral. Sistema sensorial visual. Transducción visual. Se inicia con la transformación de luz en señales eléctricas por parte de los fotorreceptores, bastones y conos en la retina del ojo. 1. La luz es enfocada por la córnea y el cristalino. 2. Atraviesa el humor vítreo. 3. Es absorbida por las células fotorreceptoras de la retina situadas sobre el epitelio pigmentado. 4. Las capas celulares de la retina más próximas al cristalino no tienen la melanina y son transparentes. Permiten que la luz llegue a las células fotorreceptoras sin ser dispersada. 5. La pupila regula la cantidad de luz que llega a la retina, controlada por los músculos inervados por el sistema nervioso autónomo. 6. El epitelio pigmentado sirve de soporte a los fotorreceptores, abarca todo el fondo del ojo y contiene grandes cantidades de melanina. Recoge la luz de las células de la retina que no absorbieron e impide el reflejo de la imagen. 7. La fóvea es la parte de la retina más sensible a la luz. Pequeña invaginación en la retina aproximadamente en su punto central. Ahí los cuerpos neuronales son desplazados hacia los laterales. Dejan paso libre a la luz para que no haya distorsión. Y 8. La foveola es la parte central. Solo hay células fotorreceptoras en la alta concentración. Aquí en la figura lo podemos ver perfectamente todos los números. Con todos sus nombres. Hay que estudiarlos. Bueno, organización celular de la retina. Capa plexiforme externa, formada por la sinapsis que establecen las células bipolares y células horizontales directamente con los fotorreceptores y entre sí.
Capa nuclear interna, formada por los cuerpos celulares de las células bipolares, células horizontales y células amacrinas. Capa plexiforme interna, formada por la sinapsis que establecen las células bipolares, células amacrinas y células ganglionales. Capa de células ganglionales. Cuerpos neuronales de las células ganglionares. Sus axones constituyen el nervio óptico. Fotorreceptores. A ver, los fotorreceptores. Receptores sensoriales no nerviosos. No producen potenciales de acción y responden con potenciales locales y graduados, similares a los potenciales posinápticos inhibitorios, PIP. Contienen moléculas sensibles a la luz, pigmentos visuales o fotopigmentos, constituidos por retinal, aldehído de la vitamina A y una proteína ospina. Establecen sinapsis con neuronas bipolares. Estas serían las neuronas sensoriales primarias. Los mecanismos de traducción son muy similares en bastones y conos y están basadas en procesos de activación y inactivación de proteínas G y de segundos mensajeros. Las principales diferencias entre bastones y conos están en su sensibilidad. Bastones y conos. Bastones son muchos más abundantes. 20 por más. Contiene un tipo de pigmento específico más sensible a la luz, dopopsina, que captan más luz, amplifican la señal luminosa, son capaces de detectar un único fotón, participan en la visión nocturna o luz tenue. Tienen también un mayor grado de convergencia. Muchos bastones hacen sinapsis con la misma célula bipolar. Así refuerzan la señal eléctrica. Sin embargo, hay una limitación en la resolución espacial, porque en la neurona bipolar se promedian los efectos de cada bastón. También tiene una menor resolución temporal. Disparan lentamente para detectar bajas iluminaciones, pero no responden adecuadamente a las luces que parpadean a ciertas frecuencias. Y sistema funcional escotópico. Funcionan en niveles bajos de iluminación y es una visión monocromática acromática. Los conos. Hay 3 tipos de conos. Cada uno según su pigmento determinado por el tipo de opsina, se representan en interacciones a niveles superiores de procesamiento, con una riqueza cromática. El daltonismo es una pérdida de un tipo de conos. Los conos L es la protanopia, conos M, deuteranopia, entre rojo y verde, conos S, tritanopia, entre azul y amarillo. Test Ishihara para comprobar defectos genéticos implicados en la visión cromática. Tiene una mayor resolución espacial, pero menor grado de convergencia. La imagen se transmite de forma más fidedigna en estos conos. En los conos también están concentrados en la fóvea, menor distorsión y no hay convergencia. Cada célula bipolar recibe información de un único cono. Tiene una mayor resolución temporal, la respuesta es mucho más rápida y detecta mejor los cambios de iluminación en el tiempo. Y el sistema funcional fototópico es una visión en color. Procesamiento inicial de la información visual. Las fases iniciales tienen lugar en la retina. La presencia de luz, los fotorreceptores se hiperpolarizan. Esto da a que se libera una menor cantidad de glutamato y que producen cambios en el potencial de membrana de las células bipolares. Afecta la frecuencia de disparo y produce cambios de potencial en las células ganglionares. Esta presencia de luz en los fotorreceptores que se hiperpolarizan también da al campo receptivo.
El campo receptivo es el conjunto de fotorreceptores que envían información sobre un área concreta del campo visual a las células nerviosas bipolares y horizontales. La organización antagónica tiene dos áreas concéntricas, un círculo central y un anillo periférico. Muchos fotorreceptores contactan a la vez con la misma célula bipolar y una sola célula horizontal que establece sinapsis simultáneas con muchos fotorreceptores y la misma célula bipolar. Las células horizontales parecen modular las respuestas de las células bipolares en ausencia y presencia de luz. Distinguimos entre centro on y centro off. Centro on, si se ilumina su centro, existe una despolarización. Si se ilumina su anillo periférico, se da una hiperpolarización. Centro off, si se ilumina su anillo periférico, se da una despolarización. Si se ilumina su centro, se da una hiperpolarización. Lo voy a repetir. El centro on, si se ilumina el centro, se da una despolarización. En el centro off, si se ilumina el centro, se da una hiperpolarización, o sea, al contrario. En el centro on, si se ilumina el anillo periférico, se da una hiperpolarización, mientras que en el centro off, si se ilumina el anillo periférico, se da una despolarización. Okay. Los terminales de los fotorreceptores pueden establecer contactos sinápticos simultáneos con células bipolares de centro on y centro off. Dos modos de análisis de la información visual. Es organización antagónica que se mantiene en los centros superiores de análisis. La retina. Células bipolares, neuronas sensoriales primarias. Centro on. Responden al glutamato liberado por los fotorreceptores y polarizándose a través de un receptor metabotrópico, mGlu6, unida a una proteína G inhibitoria. En la oscuridad hay grandes cantidades de glutamato que las hiperpolarizan. En presencia de luz hay menos glutamato que la despolariza y permite una transmisión de información a la célula ganglionar. En el centro off responden al glutamato deliberado por los fotorreceptores, despolarizándose a través de receptores AMPA o de kainato. En la oscuridad, grandes cantidades de glutamato las despolariza y en presencia de luz hay menos glutamato que la hiperpolariza. Aquí está la figura. Okay. La iluminación difusa de todo el campo receptivo da como resultado la ausencia de respuesta, porque el centro y la periferia son antagónicos, aunque produce una pequeña despolarización transitoria en las centro on y una hiperpolarización transitoria en las centro off. Siempre hablando de la retina, tenemos las células ganglionales, neuronas sensoriales secundarias. Los cambios de potencial de membrana de las células bipolares son de tipo graduados, producen mayor o menor liberación de glutamato en la sinapsis con las células ganglionales. Provoca cambios en la tasa de descarga de potenciales de acción de los axones de las células ganglionares. La frecuencia que descarga de una célula ganglionar concreta se modifica cuando se ilumina un área en particular de la retina y otra no. Sus campos receptivos se solapan. Cualquier región de la retina forma parte del campo receptivo de diferentes células ganglionares. Existen diferentes tipos de células ganglionares según las características del estímulo al que responden. Detalles finos, color y movimiento. Células sensibles al contraste. También tenemos células sensibles a la dirección y movimiento y células sensibles al color. Células sensibles al contraste. Sus campos receptivos también están constituidos por dos regiones concéntricas con una organización centroperiférica antagónica, centro on y centro off. Se piensa que señalan aumentos y decrementos en la iluminación respectivamente. Su probable función es informar al sistema nervioso central de la diferente distribución de luz en la retina,
con diferencias de contraste, eficaces para señalar bordes de imágenes, identificar límites y reconocer objetos independientemente de la iluminación, comparar entre sí intensidades de luz sin que afecte la iluminación global. Las células sensibles a la dirección o movimiento no dependen de la localización del punto de luz sobre su campo receptivo. Sus respuestas son independientes de los aspectos espaciales. Responden de forma selectiva a la dirección del movimiento. Se activan fundamentalmente ante los cambios en una iluminación en función del tiempo. Responden mejor a las características temporales de los estímulos. Células sensibles al color. Su campo receptivo también tiene organización antagónica centroperiférica, pero referido al color. R positiva, V negativo. La luz roja, o sea, más rojo y menos verde. La luz roja en el centro, tasa de potenciales de acción que codificarían color rojo. Reciben info de los conos sensibles al rojo. La luz verde en la periferia. Inhibición de sus respuestas. También reciben info de los conos sensibles al verde. Las células oponentes al color son menor rojo y mayor verde. Rojo contra el verde. O también está el más verde y menos rojo, o menos verde y más rojo, que es el verde contra el rojo. O también está el azul, más azul con menos amarillo, o más amarillo y menos azul, que es el amarillo con el azul. Ahí están las células oponentes al color. Y aquí está el dibujo que lo explica también muy bien. Vale, la transmisión de la información procesada en la retina. Bueno, pues tenemos diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos la hemirretina temporal y la hemirretina nasal. La hemirretina temporal, que lo vemos aquí, la hemirretina temporal es la mitad más lejos de la nariz ipsilateral. La hemirretina nasal es la mitad más cercana a la nariz, que cruza contralateralmente. Los axones de las células ganglionares de la retina constituyen el nervio óptico y se dividen en dos grupos en el quiasma óptico. Aquí tenemos la parte derecha y la parte izquierda. Ok, a partir del quiasma óptico, los axones constituyen el tracto óptico. Transmite información visual al núcleo geniculado lateral del tálamo. Los axones son divergentes que constituyen la radiación óptica y alcanzan la corteza visual primaria. Aquí detrás está la corteza visual. Bueno, todo esto es la corteza visual. Vale. Y la información de la parte derecha de los campos visuales llega al hemisferio izquierdo. La información de la parte izquierda de los campos visuales llega al hemisferio derecho. Mapa retinotópico. Permite localizar la situación de los objetos en el campo visual. Cada punto del campo visual proyecta en un punto determinado de la retina de forma invertida. Disposición ordenada de los axones se mantienen en los niveles superiores a nivel talámico y cortical. Lesión en los axones. Cuando se da una lesión en los axones del cuadrante inferior izquierdo del ojo derecho, no podrá ver con ese ojo nada de lo que se sitúe en el cuadrante superior derecho del campo visual de ese ojo. El área de representación es mayor cuanto más importante sea la región fóvea, que es la media en la visión más aguda. Parte un mayor número de axones de células ganglionares. Relevo talámico de la info visual. Núcleo geniculado lateral, organizado en capas. Está organizado en capas. La organización es laminar. Papel fundamental en procesamiento de diferentes aspectos de la información visual. Hay 6 capas claramente delimitadas donde las células se agrupan en función de su tamaño y de las proyecciones que reciben la retina. Hay capas parvocelulares que mantienen sus respuestas a la luz durante más tiempo y muchas participan en el procesamiento del color. Capas de la 3 a la 6.
Las capas magnocelulares, que responden de forma más transitoria y más sensible a estímulos en movimiento, que son las capas 1 y 2. El coniocelular, parte ventral de cada capa, es la parte ventral de cada capa y su función es menos conocida, pero se piensa que participan en el procesamiento del color. Las aferencias provenientes de las retinas de ambos ojos se mantienen separadas. Las capas 1, 4 y 6 reciben aferencias del ojo contralateral y las capas 2, 3 y 5 reciben aferencias del ojo ipsilateral. Núcleo geniculado lateral. La información llega a través de los tractos ópticos. Su procesamiento de la información visual es menos conocido. Tienen campos receptivos organizados concéntricamente y existen células de centro on y centro off. La segregación de funciones según sus capas refleja la existencia de sistemas independientes que comparten parte de la información. Distinguimos sistema parvocelular, sistema magnocelulares y el sistema coniocelular. El sistema parvocelular son campos receptivos más pequeños, donde la percepción es de forma, color y detalles finos. La célula magnocelulares son campos receptivos más grandes, donde responden a objetos de gran tamaño y percepción de movimiento. Sistemas coniocelular es el conjunto con el parvocelular. Son los de origen filogenético más reciente. Ambos forman parte de un circuito dentro del NGL, donde la información visual sufre cierto grado de procesamiento. La información es enviada a la corteza visual a través de las radiaciones ópticos. Vale, esto se da dentro del núcleo geniculado lateral, el sistema coniocelular, ¿vale? Ambos forman parte de un circuito dentro del núcleo geniculado lateral, donde la información visual sufre cierto grado de procesamiento. Ok. Y la información es enviada a la corteza visual a través de las radiaciones ópticos. Es que antes a mí cuando me ponen las siglas, yo que voy a toda leche no me entero de nada. Corteza visual primaria, situada en el lóbulo occipital, llamada también corteza estriada o V1. Y la corteza extraestriada, V2, V3, V4 y V5, procesan diversos aspectos de la información visual. Aquí en el dibujo lo podemos ver muy bien. Está en la parte de aquí en la occipital, en el lóbulo occipital, aquí detrás en el cogote. Vale, y esto. Procesamiento cortical, sistema visual. Corteza visual primaria, organización de campos receptivos muy jerarquizada según sus propiedades. David Hubel y Thorsten Wiesel, de premio Nobel con su trabajo sobre la organización de la corteza visual. Células simples y células complejas. Células simples, agrupadas mayormente en V1, campos receptivos con zona central y zona periférica, más alargados y no concéntricos. Los estímulos óptimos son barras alargadas con la orientación adecuada. Mantienen la organización antagónica y cada célula responde a una orientación característica del estímulo en su campo receptivo. Todas las orientaciones posibles del estímulo están en el conjunto global de células simples. Las células complejas tienen un siguiente nivel de procesamiento. Son las más abundantes y se localizan en V1 y V2. Los campos receptivos son más grandes y las aferencias provenientes de las células simples. Son estimuladas por estímulos fijos de luz, puntos o barras, por el movimiento brusco de un hilo o barra de luz alargada que recorre su campo receptivo con una orientación determinada. Responden de forma intensa ante movimientos en una dirección y no responden a otras. Propiedad de selectividad de la dirección, finalización del campo receptivo, se llama esto, que responden mejor ante un estímulo
cuyo tamaño se ajusta a su campo receptivo. Esta propiedad es más común en las células del área V2. El movimiento parece ser un factor esencial. Permite proyectar mejor las imágenes sobre la fóvea para poder ver que los objetos necesitamos que se muevan o mover los ojos periódicamente, que a eso se le llama movimientos sacádicos. Y aquí tenemos las imágenes. ¿Cómo se procesa la información? Bueno, pues tenemos las células moduladoras de la disparidad. Algunas células complejas necesitan que el objeto esté totalmente alineado para activarse. Se cree que participan en la percepción de la profundidad. Las imágenes que vemos inciden sobre las partes ligeramente diferentes de los campos receptivos de las neuronas corticales, que son una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia detectada por estas células, que son más abundantes en el V2. La frecuencia espacial de Lavoisier a finales de los 70 demostraron que las neuronas en V1 responden de manera muy específica a un tipo de estímulo especial, la rejilla sinusoidal, las variaciones en la luminosidad. Estímulos de alta frecuencia, barras más delgadas con bordes más definidos. Existen diferentes tipos de núcleos en la corteza visual que codifican específicamente las frecuencias espaciales. Las imágenes ricas en frecuencias bajas e imágenes con frecuencias altas. Las imágenes ricas en frecuencias altas tienden a parecer borrosas, procesadas por el sistema magnocelular. Importan más información y es el más antiguo filogenéticamente. Las imágenes con frecuencias altas no permiten discriminar bien las formas. Hay bordes con contrastes exagerados. El procesamiento del color. Wang Riley consiguió identificar en determinadas zonas de la corteza visual una serie de agrupaciones de neuronas corticales que respondían a color, estacas o manchas, alineadas en las columnas de dominancia ocular atravesando las capas de V1. Pueden aumentar o disminuir su actividad según la longitud de onda de la luz y el lugar de su campo receptivo donde se inicie el estímulo. Las más abundantes son centro, más rojo y menos verde, y en periferia menos rojo y más verde. Doblemente oponentes al color. Existen otras posibles combinaciones como azul-amarillo. Frecuencia espacial en las estacas. Los núcleos dentro responden a frecuencias bajas, más sensibles a cambios pequeños de contraste, y los núcleos a mayor distancia de la estaca, que son más sensibles a las frecuencias altas y una menor sensibilidad al contraste. Las columnas y módulos corticales. En la V1 de los mamíferos, la mayoría de las neuronas simples y complejas son binoculares. Reciben información de ambos ojos. Hay una dominancia ocular. La mayoría de ellas reciben más aferencias de un ojo que de otro. Se organizan en columnas de 1 milímetro de anchura dispuestas en forma alterna en un patrón bastante constante. Y estas se llaman columnas de dominancia ocular. Columnas de orientación. Organización columnar para la preferencia por la orientación de los estímulos con un ángulo determinado. Las neuronas simples o complejas que responden a la misma orientación se sitúa en la misma columna un cambio de 10. O un cambio de 10. Responden las neuronas de la columna adyacente. Hipercolumnas es el conjunto de columnas que cubren todos los ángulos posibles. Pueden presentarse en configuraciones diferentes como a forma de molinillo. Se disponen en círculo alrededor de un punto central. Todo esto lo tenemos aquí en este dibujo.
Módulos corticales. Entidades individuales mínimas capaces de procesar la información sobre todos los aspectos de las imágenes que llegan a la corteza V1 procedente de la retina. Son iguales en cuanto a su organización celular, aferencias, eferencias, forma en el que analizan la info, donde hay miles que procesan en conjunto y paralelo la imagen de la retina. La percepción visual. Corteza V2. Aquí podemos distinguir bandas finas y bandas gruesas. Bandas finas procesa información relativa al color. Las bandas gruesas y zonas interbanda o bandas pálidas, también llamadas, procesan orientación, frecuencia espacial, movimiento y disparidad binocular, la profundidad. La corteza V2 comienza el procesamiento en paralelo de la información. Se dan 2 vías de proyección de la V1 a 2 áreas de asociación implicadas en la percepción, que son la corriente ventral y la corriente dorsal. La corriente ventral, área de asociación temporal inferior, donde hay una identificación de los objetos, la forma y color, el qué. Y la corriente dorsal, que es la corteza parietal posterior, donde hay una localización y donde se guían los movimientos, el dónde. Tienen un origen temprano. Desde las células ganglionares de la retina existen solapamiento entre las vías. Segregación de funciones. La imagen es dividida en una serie de componentes que son codificados por células individuales. Cada neurona responde únicamente a una determinada característica del estímulo. Se mantiene en los centros superiores. V4, análisis del color. V5, movimiento y profundidad. No hay un área cortical concreta responsable de que percibamos una imagen integrada de los objetos. Lo mismo ocurre para los demás sistemas sensoriales. Las áreas corticales implicadas en un procesamiento visual en su conjunto generan la imagen visual completa con toda la información de que disponen. Aquí vemos el movimiento, el color y la forma. Aquí está todo el proceso visual. Procesamiento cortical del color. V4. Constancia del color. Percibir un objeto siempre del mismo color a pesar de que reciba luz de diferentes intensidades. Aunque en V4 hay células sensibles al color que responden a una variedad de longitudes de onda, no es necesaria para la percepción del color. Acromatopsia cerebral. Es la incapacidad de percibir color, aunque los conos funcionen. Es una alteración neuropsicológica causada por lesión en la zona cortical que corresponde anatómicamente con la zona teo en monos, ejemplo de modularidad. Procesamiento cortical de la forma. Requiere procesamiento a diferentes niveles de profundidad y organización. Otras regiones se van implicando. V4, teo, zona T. Zona T, sus neuronas responden robustamente cuando se presentan objetos en sus campos receptivos, independientemente de la localización, y aunque estén parcialmente enmascarados, reconocen objetos como tales. Dependen de la experiencia. Responden ante estímulos que hayan visto repetidamente. Agnosia visual. Es la incapacidad de reconocer objetos a través de la visión. Indica que el proceso cortical de los objetos depende de la modalidad sensorial. Reconocimiento de objetos específicos. Son los dominios específicos en áreas de la corriente ventral que se encargan del procesamiento de categorías de objetos en el lóbulo temporal. Área fusiforme facial. Está en la base del lóbulo. Se activa específicamente ante visión de caras. Algunos investigadores sugieren que más bien responden a estímulos complejos de contacto y experiencia diaria, como la prosopagnosia, que es la incapacidad para percibir caras. También responde a claves asociadas a caras, aunque éstas no estén presentes.
en el área fusiforme facial. Ok. Región parahipocampal. Se activa con fotos de paisajes y fotos de fondos o escenas de interior. Área corporal extraestriada. Responde a imágenes corporales o partes del cuerpo. Aquí tenemos los dibujos del área fusiforme facial, ¿vale? Aquí hay caras, pájaros, flores, como nosotros distinguimos lo que se activa. Aquí están los registros de actividad cerebral mediante resonancia magnética. Respuestas a diferentes categorías de estímulos. ¿Ves? Cuando vemos casas, guitarras, coches, por cada una se activa hay una actividad cerebral diferente. Procesamiento cortical del movimiento. Akinetopsia. Incapacidad de percibir movimiento. Eso se da por lesiones en el temporal medial y en el temporal medial superior. Corresponden a V5. Datos recientes del área de asociación parietal posterior y temporal inferior son decisivas en el análisis final de la información visual. Sistema sensorial auditivo. A ver si esto queda mucho. A ver, el auditivo. Ahora vamos con toda la parte. Un momento, auditiva. Sistema sensorial. Bueno. Y luego el gusto y el olfato. Pues sí que es largo este tema. Este tema. Estamos en el. Vale. Lo divido en dos porque, como estáis viendo, es una locura. Parece que no termina nunca. Parece que no termina nunca. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde termina, por favor? No, esto ya es otro tema. Vale, perdón. Venga, sigo. Sigo con el otro. Sigo con el sistema. Esto era todo Bueno, mira, lo voy a cortar aquí. Y ahora sigo en otro vídeo con el sistema auditivo. Con el sistema sensorial auditivo. Ok, nos vemos ahora.